del ejercicio. Vamos a esperar que inicie la grabación. Entonces, en esta grabación les voy a colocar un modelo de ejercicio en el cual van a interactuar tres cargas eléctricas y vamos a calcular la fuerza eléctrica resultante de una sola carga. Entonces, por ejemplo, si tenemos que la carga número 1, óigase bien, está ubicada en las siguientes coordenadas: menos 2.0, ojo, menos 2.0, y el valor de la carga número 1 vale 5 microcoulombs. La carga número 2, vamos a suponer que esté en la coordenada, ojo, carga número 2, 2,0 y valga 4 microcoulombs. Y la carga número 3 esté en la coordenada 0.3 y valga 2 microcoulombs. Entonces, ¿qué vamos a hallar nosotros? La fuerza eléctrica resultante de la carga número 1 nada más. De la carga 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para hallar la fuerza eléctrica resultante de la carga número 1? Lo primero que tenemos que hacer es un plano cartesiano, ¿no? En el plano cartesiano tenemos que colocar el eje X y el eje Y del plano cartesiano. Cuando hayamos ubicado el plano cartesiano en el eje X, en el eje Y, vamos a ubicar las coordenadas. Ya saben que cada rayita en cada coordenada equivale a 1. Cada rayita, tanto en el eje X como en el eje Y, para ubicar el valor de la carga en el plano cartesiano, porque estamos hablando de tres cargas diferentes. Entonces, vamos a ubicar la primera carga, que es la carga número 1, y esa carga número 1 tiene un valor de menos 2,0. Menos 2,0 quiere decir que si este es 0 en el plano cartesiano, menos 2,0 quiere decir la primera coordenada es X, óigase bien, y la segunda coordenada es Y. Ojo, para tenerlo bien en cuenta. Entonces, si es menos 2,0 quiere decir que voy a ubicar en el plano cartesiano el menos 2, que sería aquí, donde está el punto que les acabo de ubicar. Ese es el punto menos 2,0. Ya lo ubiqué en el plano cartesiano. Vamos a suponer, para que el dibujo quede más grande, vamos a suponer, para que el dibujo quede más grande, que cada dos rayitas vale menos 1. Entonces vamos a ubicar primero la escala. Este es 1 en la escala. Voy a borrar aquí. Este es 1. Este es 2. Este es 3. Aquí sería menos 1, menos 2, menos 3. Aquí sería 1, también menos 1 en Y, menos 2 en Y, menos 3 en Y. Y arriba sería 1 en Y, 2 en Y y 3 en Y. Para ubicar los puntos en el plano cartesiano. Luego voy a ubicar las cargas. La coordenada de la carga número 1 es menos 2.0. Menos 2.0 estaría ubicado en esta coordenada, ¿no? Menos 2.0. Vamos a ubicar la carga. Sería aquí. O sea, que la carga número 1 estaría ubicada en el punto menos 2.0. Vamos a ubicar ahora la carga número 2, que está ubicada en la coordenada 2 en X, 0 en Y. O sea, ubicando la carga número 2, entonces estaríamos ubicando la carga, disculpen, estaríamos ubicando la carga en este punto, ¿no? En el punto 2.0, que sería ahí. Ya tenemos la carga número 2. Que sería en el punto 2.0. Y nos faltaría la carga número 3, que estaría ubicada en la 0 en X,
pero 3 en Y. Entonces, en la coordenada 3 en Y sería arriba. Entonces, tendríamos la carga número número 2 aquí. Ahí tenemos la carga. En la coordenada 3.0. Inmediatamente ya tenemos ubicadas las 3 cargas. Yo voy a hacerle el diagrama de cuerpo libre solamente a la carga, a la fuerza eléctrica resultante que me están mandando a hallar, que es la carga número 1. ¿Cómo le haría el diagrama de cuerpo libre a la carga número 1? Recuerden que esta, voy a ubicárselas, esta es la carga número 1. Recuerden que esta es la carga número 2 y recuerden que esta es la carga número 3. Entonces le vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre a la carga número 1. Entonces, encima de la carga número 1, vamos a hacer un nuevo plano cartesiano. ¿Cómo así, profe? Un nuevo plano cartesiano. Agarramos una línea recta que pase por la carga número 1 para tratar de ubicar en la carga número 1 las fuerzas que actúan sobre ellas. El profe, todas las cargas que me dio son positivas. Ya saben que dos cargas positivas se repelan. Una carga positiva y una negativa se atraen. Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre para la carga número 1, vamos a ubicar la fuerza eléctrica resultante de 1, serían dos fuerzas, porque como hay 3 cargas, sería la fuerza de 1 que va hacia 2 y la fuerza de 1 que va hacia 3. Son dos fuerzas que hay. La fuerza de 1 que va hacia 2 y la fuerza de 1 que va hacia 3. La fuerza de 1 que va hacia 2, como ambas son positivas, entonces la fuerza 1 que va hacia 2, en vez de atraerse, no se atraen, sino que se repelan. Entonces la fuerza de 1 a 2 iría para acá. ¿Por qué la fuerza de 1 a 2? Miren, la flecha amarilla va para allá atrás, porque en vez de atraerse a 2, se repela de 2, se aleja de 2. ¿Entendido? Y luego vamos a la fuerza entre 1 y 3. La fuerza entre 1 y 3 también, como ambas fuerzas son positivas, la fuerza, la carga 2 y la carga 1 es positiva, entonces también se van a repelar. ¿Qué quiere decir que se van a repelar? Que la fuerza de 1 a 2, de 1 a 3, perdón, en vez de atraerse, se repelan. Al repelarse, la fuerza 1, 3 iría para acá. Se aleja de la carga número 3. Entonces, repito, la fuerza 1, 2 se aleja de la carga 2 y la fuerza 1, 3 se aleja de la carga número 3. Y eso es lo que tenemos en el plano cartesiano. Eso tenemos que tenerlo claro en el plano cartesiano. Antes de comenzar a desarrollar el ejercicio, ya después de haber hecho el diagrama de cuerpo libre en la carga número 1, vamos a utilizar o requerimos utilizar algunos valores que tenemos que hacer previos antes de desarrollar el ejercicio. Por ejemplo, ¿qué distancia hay de la carga 1 a la carga 2? Lo estoy marcando en azul. Contemos los espacios. Si yo voy a pasar de menos 2 a 2, de menos 2 a 0 hay 2 espacios. Y de 0 a 2 hay 2 espacios más. Quiere decir que la distancia que hay entre la carga 1 y 2 es de 4. Vamos a suponer que todas estas medidas están en metros. Quiere decir que de la carga 1 a la carga 2 hay 4 metros. Ahora nos faltaría saber la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 3. ¿Cómo calculamos la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 3? Tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras porque esa distancia no la tenemos. ¿Qué distancia tenemos? Tenemos la distancia que le voy a marcar en rojo, de acá a acá,
como la carga 3 está ubicado a 3 metros del punto 0, en el eje Y vale 3 metros. Y en el eje X, como la carga 1 está ubicado a menos 2, de 0 a menos 2 hay 2 metros. Quiere decir que en el eje Y hay 3 metros, pero en el eje X hay 2 metros. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos teorema de Pitágoras. 3 metros lo elevamos al cuadrado, más 2 metros lo elevamos al cuadrado igual, y aplicando teorema de Pitágoras podemos hallar la distancia que hay entre la carga número 1 y la carga número 3, que sería la raíz. Primero elevamos 3 al cuadrado, después más 2 al cuadrado, más, ojo que hay que sumar, igual, y después le saco la raíz. Quiere decir que la distancia que hay entre la carga 1 y 3 es de 3.6 metros. Y la distancia que hay entre la carga 1 y 2 es de 4 metros. Eso es lo que tenemos que tener claro. También necesitamos el ángulo, el que le estoy marcando con rojo, teta. El ángulo teta lo requerimos para poder sacar las componentes rectangulares del vector. ¿Cómo calculamos ese ángulo? Con tangente, eso lo vimos el año pasado. Tangente de teta es igual al valor de Y. Recuerden que el valor de Y, lo que está en el eje de la Y, se lo voy a marcar aquí en amarillo, es los 3 metros. Los 3 metros están en el eje de las Y. Y los 2 metros están en el eje de las X. Quiere decir que voy a dividir 3 metros entre 2 metros. Al dividir 3 entre 2, me va a dar 3 dividido entre 2, me va a dar 1.5. Como a mí no me interesa el tangente, sino el teta, el ángulo solamente, entonces el valor que me dio de 1.5, le hundo shift tangente y hundo igual y me da el ángulo. El ángulo me da de 56.3 grados. Recordarles que para que puedan trabajar este ejercicio, tienen que tener la calculadora en modo de Gray, con la D arriba. Si no, el ejercicio no les va a dar. ¿Entendido? Esa es la primera parte del ejercicio. Entonces vuelvo y repito para que tengamos en claro cómo hacer el ejercicio. Primero vamos a ubicar en el plano cartesiano la carga número 1, la carga número 2 y la carga número 3. Lo segundo que vamos a hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre solo de la carga número 1. Y nos damos cuenta que la carga 1 y 2, como ambas son positivas, se repelan. Y vemos que la flecha amarilla va hacia la izquierda, alejándose de la carga número 2. Mientras que la carga 1 y 3, como ambas también son positivas, se van a repelar. Quiere decir que la carga 1, en vez de acercarte a 3, se aleja de la carga 3. Y luego, para poder continuar haciendo el ejercicio, lo que tenemos que hacer es sacar las distancias que hay de la carga 1 a la carga 2 y las distancias que hay de la carga 1 a la carga 3. ¿Qué distancia hay de la carga 1 a la carga 2? 4 metros. ¿Por qué 4 metros? Porque desde menos 2 a 0 hay 2 metros. Y de 0 a 2, a más 2, hay 2 metros más. Entonces 2 metros más 2 metros dan 4 metros. Pero la distancia que hay de 1 a 3 no la sé. Pero sí tengo las coordenadas de 3, de la carga 3, y tengo las coordenadas de la carga número 1. Del punto 0 a la carga 3 hay 3 metros. Y del punto 0 a la carga 1 hay 2 metros. Entonces, ¿qué hago? Aplico teorema de Pitágoras. La distancia sería igual a la raíz de la distancia de la carga 3, que serían 3 metros elevado al cuadrado, con la distancia que hay del punto 0 a la carga 1, que son 2 metros, pero hay que elevarlo ¿al qué? Al cuadrado. Lo sumo y le saco la raíz, y entonces me daría el valor de la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 3, serían de 3.6 metros. Hasta ahí vamos bien. Y el ángulo obviamente se calcula dividiendo el valor de Y, que serían 3 metros, entre el valor de X, que serían 2 metros. Cancelo metro con metros, entonces me va a dar 1.5, pero eso no es lo que a mí me sirve, sino el shift tangente. Obviamente la calculadora tiene que estar en modo de Gray y te va a dar 56.3 grados. Esa es la primera parte. Después que usted tenga todo eso hechecito, así como le acabo de mostrar,
Lo demás es paja, lo demás es facilito. Lo demás es facilito hacer. Entonces, vamos a proceder ahora a agregar, a ubicarnos específicamente en el plano cartesiano en la carga número 3, en la carga número 1, perdón. La carga número 1 la vamos a sacar acá aparte, la tenemos desglosada. Esta es la carga número 1. Recordarles que la carga número 1, trayendo el dibujo del dibujo anterior grande, vamos a traer la carga número 1 más ampliada en la parte de abajo. Y nos vamos a dar cuenta que la fuerza 1, 2 va para acá. Y nos vamos a dar cuenta que la fuerza 1, 3, mírenla en el dibujo anterior, la fuerza 1, 3 en el dibujo anterior, miren que va hacia abajo prácticamente, la que está en azul. Nos retornamos y colocamos la fuerza 1, 3. Ya tenemos el dibujo de las dos fuerzas. Nosotros recordando sacarle componentes rectangulares a un vector que lo vimos el año pasado. Yo les dije el año pasado que los vectores que tienen hijos son los vectores doblados. Quiere decir que el vector F1, 1, 2 no tiene hijos, pero el vector F1, 3 sí tiene hijos. Profe, tengo una pregunta. Dígame. Nada más se coge una carga y se ve y se saca. Y estamos analizando solamente la carga número 1, olvidémonos de la 2 y la 3. ¿Cómo actúa la carga número 1 con relación a la carga 2 y a la carga 3? ¿Entendido? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, por eso saqué del ejercicio de la parte de arriba solamente la carga 1, que es la que estamos concentrando todo el ejercicio. ¿Entendido? ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Para poder sacarle las componentes rectangulares a la carga número 1, tenemos que conocer el valor de la fuerza 1, 2 y el valor de la fuerza 1, 3. ¿Cómo vamos a calcular el valor de la fuerza 1, 2 y el valor de la fuerza 1, 3? Aplicando la ley de Coulomb. ¿Cómo se aplica la ley de Coulomb? Recuerden que la fuerza eléctrica es igual a K. K vale lo mismo, 10 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Lo mismo para la carga, para la fuerza número 1, sería lo mismo. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. La ley de Coulomb dice que lo multipliquemos por las dos cargas. Si estamos hallando la fuerza eléctrica de la carga número 1, si estamos hallando la fuerza eléctrica de la carga número 1, entonces obviamente vamos a agarrar las cargas 1 y 2. Devolviéndonos al ejercicio anterior, recuerda que la carga número 1 tiene un valor de 5 microcoulomb. La carga número 1 tiene un valor de 5 microcoulomb y la carga número 2 tiene un valor de 4 microcoulomb. Entonces, vamos a meter los valores en la fórmula. Para la fuerza 1, 2 sería 5 por 10 a la menos 6 coulomb y lo vamos a multiplicar. Es más, vamos a rodar el ejercicio más para acá para que quepa todo bien bacano, porque no va a caber. Entonces vamos a ubicar la fuerza. Vamos a calcular la fuerza 1, 2, que sería igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, multiplicada por la fuerza número 1. Retornando el ejercicio anterior, miren que la fuerza número 1 vale 5 microcoulomb y la fuerza número 2, 4. Entonces, 5 microcoulomb, 5 por 10 a la menos 6 coulomb, que es lo mismo que microcoulomb, lo vamos a multiplicar por la carga número 2, que vale 4 por 10 a la menos 6 coulomb, que es lo mismo que 4 microcoulomb, y lo vamos a dividir entre la distancia que hay entre la carga 1 y 2. Recuerden que en el dibujo anterior habíamos dicho, devolviéndonos al dibujo anterior, que la distancia que hay entre la carga 1 y 2 es de 4 metros. Mírenlo allí, ahí se los volví a marcar. La distancia entre la carga 1 y 2 es de 4 metros, porque recuerden que donde está ubicada la carga 1 al punto 0 hay 2 metros.
y del punto 0 ubicado a la carga 2 hay 2 metros más. Se suman y da 4 metros, eso lo habíamos dicho antes, ¿no? Entonces lo vamos a dividir entre 4 metros elevado al cuadrado y me da la fuerza 1, 2. A ver, ¿qué da la fuerza número 1, 2? Calculadora, multiplicamos 9 por 10 a la 9, por 5 por 10 a la menos 6 coulomb, por 4 por 10 a la menos 6 coulomb, dividido entre 4 al cuadrado. Y eso me va a dar una fuerza de 0.011 newton, porque ya saben que lo demás se cancela. Y luego ahora vamos a calcular la fuerza 1,3, porque recuerden que estamos ubicando todo con relación a 1. Entonces repetimos lo mismo, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado por la carga número 1. Recuerden que estamos hallando la fuerza entre 1 y 3. Entonces la carga número 1 vale lo mismo, 5 por 10 a la menos 6 coulomb, pero vamos a recordar que vale la carga número 3. Nos damos cuenta que la carga número 3 tiene un valor de 2 microcoulomb. Entonces nos devolvemos y aquí colocamos que la carga número 3 vale 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Y lo vamos a dividir todo entre la distancia que separa a la carga 1 de la carga 3. Y recordamos que aplicando el teorema de Pitágoras en el ejercicio anterior, obtuvimos que entre la carga 1 y 3 hay una distancia de 3.6 metros. Entonces nos devolvemos y acá abajo colocamos entre 1 y 3 su distancia, que es de 3.6 metros, y lo elevamos al cuadrado y automáticamente calculamos la fuerza 1,3. ¿Cuánto da la fuerza 1,3? 9 por 10 a la 9, lo multiplico por 5 por 10 a la menos 6, lo multiplico por 2 por 10 a la menos 6, que vale la carga número 3, igual, y después entre 3.6 elevado al cuadrado. Y eso me va a dar una carga número 1,3 de 6.9 por 10 a la menos 3 newton. Porque recuerden que lo demás se cancela. Los coulomb cuadrados con los coulomb de abajo se cancelan. Los metros cuadrados con los metros cuadrados se cancelan. Y la respuesta me va a quedar en newton. Listo, hasta ahí vamos bien. Ya calculamos la fuerza 1, 2 y calculamos la fuerza 1, 3. Porque recuerden que todo el ejercicio lo estamos concentrando en la carga número 1. Ya para terminar, lo único que tenemos que hacer es sacar las componentes rectangulares del vector 1, 2 y del vector 1, 3. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden que el vector número 1, 2 no tiene componentes porque está sobre el plano cartesiano. Entonces, el vector 1, 2 va a valer, ya lo calculamos, aquí lo tenemos, 0.011 newton. Ese no tiene problemas. Pero el vector 1, 3 sí va a tener componentes porque está doblado. Va a tener dos hijos. Un hijo F1, 3X y otro hijo hacia abajo que le vamos a llamar F1, 3Y. Es decir, que tenemos que calcular los dos hijos del vector F1. Tanto el vector F1, 3X y el vector F1, 3Y. ¿Cómo lo calculamos? Recuerden que ambos hijos del vector F1, 3, ambos hijos del vector F1, 3 van a tener el mismo valor. Van a tener el mismo valor del papá. El papá vale 6,9 por 10 a la menos 3 newton. Entonces yo repito, 6,9 por 10 a la menos 3 newton. Ambos van a tener el mismo valor del papá. 6.9 por 10 a la menos 3 newton. Ambos van a tener el mismo valor del papá. Pero, ¿cuál es la diferencia? El ángulo. Recuerden que en el procedimiento anterior nosotros calculamos el ángulo y el ángulo nos dio 56.3 grados. Ese ángulo, profe, ¿dónde va? Ese ángulo va aquí. El ángulo de 56.3 grados que hallamos es el ángulo este. Ese ángulo vale 56.3 grados. ¿Para qué me va a servir? Para calcular los hijos del vector F1, 3. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el vector F1,
3y, y el F1 3x es el coseno y el seno. Yo le decía el año pasado que todo lo que es x es coseno y todo lo que es y es seno. Entonces, en uno vamos a aplicar coseno y en el otro vamos a aplicar seno, pero coseno y seno ¿de qué ángulo? Del ángulo de 56.3 grados. Y acá también colocamos 56.3 grados. Y luego calculamos el resultado de cada uno de los hijos del vector F1,3. Sería 6.9 por el seno de 56.3 grados, le va a dar 8.2 newton. Y el otro valor, perdón, 8.2 newton, corrijamos, no me da así, 6.9 por 10 a la menos 3 newton, multiplicado por el seno de 56.3, eso me va a dar 5.7 por 10 a la menos 3 newton. Y vamos a ver cuánto me da el otro. 6,9 por 10, 6.9 por 10 a la menos 3, multiplicado por el coseno de 56.3 grados, me va a dar un valor de 3,8 por 10 a la menos 3 newton. Y ya tenemos las dos componentes. Tanto los dos hijos del vector F1,3. Uno de los hijos del vector F1,3 en Y vale 5.7 por 10 a la menos 3 newton. Y un vector el hijo del F1,3x, o sea, el hijo de X, del vector F1,3, va a valer 6,9 por 10 a la menos 3 multiplicado por el coseno de 56.3 grados, va a valer 3.8 por 10 a la menos 3 newton. Y hasta ahí ya calculamos las componentes. Después de haber calculado las componentes como hicimos el año pasado, nosotros lo que tenemos que hacer es al final sumar las componentes en X y sumar las componentes en Y. ¿Cómo las sumamos? Nos devolvemos al ejercicio. Vamos con el vector F1,2. El vector F1,2, como está en el eje de las X, se suma en el eje de las X. Recuerden que nosotros el año pasado les dijimos que lo que va para arriba es positivo, lo que va para abajo es negativo, lo que va para la derecha es positivo y lo que va para la izquierda es negativo. Como el vector F1,2 que está en X, porque lo que está en X es lo que va a la derecha o lo que va a la izquierda, y lo que está en Y es lo que va hacia arriba o lo que va hacia abajo. Como el vector F1,2 va hacia la izquierda, está en X, pero es negativo porque va hacia la izquierda. Es decir, ¿por qué es negativo? Porque va hacia la izquierda. Quiere decir que el vector F1,2, que tiene un valor de 0.011 newton, lo voy a sumar en X. 0.011 newton. Y lo voy a colocar negativo porque no va para la derecha, sino que va para la izquierda. Luego nos vamos con el vector 1,3. El vector 1,3 tiene un problema, tiene dos hijos, un hijo en X y un hijo en Y. El de X se suma en X y el de Y se suma en Y. Si nosotros nos vamos al vector F1,3X, el vector F1,3X muestra que la flecha, mírenlo aquí, se lo voy a marcar en morado. El vector F1,3 muestra que la flecha va hacia la izquierda. Quiere decir que no es positivo, sino que es negativo. Entonces lo voy a anotar. Eso me debe dar 3,8 por 10 a la menos 3 newton. Entonces lo sumo en X. Negativo menos 3.8 por 10 a la menos 3 newton. Va hacia la izquierda, es negativo. Y vamos al vector Y. El vector F1,3Y, que vale 5.7 por 10 a la menos 3 newton, va hacia abajo. Entonces ya no se suma en X, sino que se suma en Y. Y no será positivo, sino negativo porque va hacia abajo. Y va a valer 5.7 por 10 a la menos 3 newton. Y es negativo porque va hacia abajo. Mírenlo aquí. Aquí se lo marco. El vector F1,3Y es negativo porque va hacia abajo. Luego, lo único que debo hacer
es sumar los dos vectores, ¿no? En la calculadora, al sumar dos números negativos, dan negativo. 0.11 menos 0.11, perdón, menos 0.011 menos más menos 3.8 por 10 a la menos 3, eso me va a dar un valor de menos 0.0148 newton, porque recuerden que dos números negativos se suman y quedan negativos. Como en Y no hay más nada, en Y solamente hay un solo valor, entonces me quedaría así, igual, porque no tiene con quién sumar. Y luego la fuerza resultante de 1 a 3, perdón, la fuerza eléctrica resultante de 1 sería igual a la raíz de esos dos resultados. O sea, meto entre paréntesis 0.0148 newton al cuadrado más, abro paréntesis, menos 5.7 por 10 a la menos 3 newton, y esto también está elevado al ¿qué? Al cuadrado. Le saco la raíz y automáticamente calculo el resultado. O sea, abro paréntesis, menos 0.0148, cierro paréntesis, al cuadrado, más, abro paréntesis, menos 5.7 por 10 a la menos 3, cierro paréntesis, al cuadrado, igual, y a ese valor le saco la raíz. Y eso me va a dar un valor de 0.015 newton. Y ya ese es el valor del ejercicio. Si ustedes quieren calcular el ángulo de esa carga, recuerden lo que hicimos el año pasado. Para hallar el ángulo hay que utilizar tangente. Tangente de teta es igual al valor de Y, que vale, no le paren bola al signo, para poder hallar el ángulo. Eso también se lo dije el año pasado. ¿Qué hacemos nosotros si no le quieren parar bola al signo negativo? Yo les decía a ustedes que colocaran solamente el valor positivo. 5.7 por 10 a la menos 3 newton, que es Y, lo van a dividir, disculpen, y lo van a dividir, entre el valor de X, que sería 0.0148 newton. Ya saben que newton con newton se cancela. Entonces, al dividir 5.7 por 10 a la menos 3 entre 0.014 igual, no se les olvide, eso le va a dar el tangente de teta, le va a dar 0.40, pero ese no es el valor que necesita hallar es teta. Para hallar teta hace chi tangente y le da el valor del ángulo, que es de 22.1 grados, y ya está el ejercicio resuelto. Entonces, recapitulando, lo primero que debo hacer es dibujar en el plano cartesiano las tres cargas. Lo segundo que debo hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre de la carga número 1. Lo tercero que debo hacer es hallar la distancia que hay de la carga 1 a 2 y hallar la distancia de la carga 1 a 3, que es donde les tocó aplicar teorema de Pitágoras. Luego, aparte, usted elabora el diagrama de cuerpo libre, que ya lo tiene dibujado en el dibujo más grande, disculpen la redundancia, lo trasladan para otra hoja y allí lo que hacen es hallar por la ley de Coulomb la fuerza 1,2 y la fuerza 1,3. Después que ha hallado la fuerza 1,2 y la fuerza 1,3, verifica cuál de los dos vectores tienen hijos. Nos damos cuenta que el vector 1,2 no tiene hijos porque está en el eje de las X, pero el vector 1,3 tiene dos hijos porque está doblado, uno en X y uno en Y. ¿Qué tenemos que hacer? Sacarle las componentes. ¿Cómo? Le ponemos el mismo valor del papá, que es de 6,9 por 10 a la menos 3 newton, que es el valor de la fuerza 1,3, que es el papá, van a ser iguales, pero la diferencia es que uno va a ser coseno y otro va a ser seno. Pero coseno y seno, ¿de qué ángulo? Del ángulo que habíamos hallado en el primer dibujo anterior. Recuerden que el ángulo lo habíamos calculado dividiendo
el valor de Y, que era 3 metros, entre el valor de X, que vale 2 metros, y después chi tangente, y nos dio 56.3 grados. Ese ángulo fue el que me permitió poder calcular en el otro dibujo las componentes rectangulares del vector, que fue coseno y seno de 56.3 grados. Cuando ya tenemos el dibujo resuelto, lo único que nos toca hacer es sumar los vectores que hay en X y sumar los vectores que hay en Y, teniendo en cuenta que cuando van para la izquierda son negativos y cuando van para la derecha son positivos en X y se suman en X. Pero cuando van hacia arriba o hacia abajo, se suman en Y. Si va para arriba es positivo y si va para abajo es negativo. Por eso fue que a nosotros en X ambos nos dieron negativos, porque ambos vectores iban para la izquierda. Y en Y el vector era negativo y era uno solo, que iba hacia abajo y era negativo porque obviamente iba hacia abajo. Y debía sumarse en el eje de la Y, porque como les había dicho antes, todo lo que va arriba o hacia abajo se suma en el eje de la Y. Luego, esos dos resultados le aplicamos teorema de Pitágoras y esa es la respuesta. Ahora, ¿cómo calcular el ángulo? Lo mismo que habíamos hecho en el ejercicio anterior. Para calcular el ángulo. Para el cálculo del ángulo, sencillamente, usted lo que tiene que hacer es dividir el valor de Y sobre el valor de X sin tener en cuenta el signo, y después chi tangente y le va a dar el valor del ángulo. Y ahí ya está el ejercicio totalmente resuelto.